Muy buenos días, señores Vicentes, del curso de razonamiento probatorio en materia civil que se ha implementado en esta Corte Superior de Justicia de Junín por la Escuela Virtual de Formación Profesional de Auxiliares Jurisdiccionales de esta Corte. Por una invitación de los que están organizando este curso, me han encargado que aborde algunos aspectos del segundo módulo, específicamente del tema narraciones, versiones y hechos, que es un tema sumamente importante a efectos de que se tenga en cuenta cómo se interrelacionan las narraciones que vierte una determinada persona cuando está inmerso en un proceso judicial. Específicamente, los abogados, órganos de prueba tales como testigos y sobre todo el juez en su decisión final. No obstante, este segundo tema que se aborda en el módulo segundo como parte de este curso de razonamiento probatorio en materia civil tiene por propósito que los discentes identifiquen los hechos relevantes que obra en un determinado proceso judicial. Asimismo, que los enunciados de hechos que proponen a las partes procesales sean hechos probados y finalmente la valoración de los medios probatorios que generalmente, específicamente el juez la vierte en su decisión final. Esta última parte no es materia de este módulo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este tema se aborda a partir de las lecturas que ya se ha propuesto en el sílabus, sobre todo la obra de Michel Tarufo, denominado Simplemente la verdad. Todo ello corroborado con la obra de Enrico Garoflio en cuanto al arte de la duda, que se centra básicamente en cómo realizar un contrainterrogatorio respecto de un testigo aparentemente falso o respecto de una persona que imputa un ilícito penal a otra persona. Y asimismo, a partir de la obra de Paul Ekman sobre cómo detectar la mentira. Bueno, en cuanto a las narraciones, debemos tener en cuenta que esta se encuentra presente en distintas disciplinas. Se narran a partir de la literatura y estas narraciones, si bien es el relato de un acontecimiento, no necesariamente tienen que ser verdaderas, sino que, como en las novelas, tienen una cuestión de ficción, la misma que en las narraciones jurídicas, que también es el relato de un acontecimiento en la cual se narra una serie de enunciados de hechos
a efectos de que el juzgador la tenga en cuenta y que más específicamente estas narraciones jurídicas ya dentro de un proceso se convierten en narraciones procesales, las que tienen de relevancia en un proceso judicial, toda vez que estas narraciones que realiza el demandante o la parte demandada constituyen enunciados de hechos que deben ser probados en un determinado proceso judicial. Es interesante en este módulo o en este curso de razonamiento probatorio civil que se esté incidiendo en la película realizada por Akira Kurosawa, denominada Roshun, en la cual se distingue claramente un hecho respecto de las versiones o narraciones que pueden las partes involucradas a realizar sobre un acontecimiento. En esa película se trata del asesinato, de la muerte de un samurái y de la violación de su esposa, la misma que es narrada por un monje, un leñador, por la esposa y por el mismo samurái mediante la utilización de un medio. Son versiones distintas respecto de un acontecimiento que al final difieren y ocultan el verdadero hecho y asimismo no se llega a establecer la verdad, la cual genera pues problemas de conocimiento, de saber cuál es la verdad. Sin embargo, para efectos de este curso, es interesante distinguir cómo un hecho o dos hechos concretos, como en este caso, la muerte del samurái y la violación de su esposa, conlleva narraciones distintas, de acuerdo a los intereses o posiciones particulares de cada persona que ha observado o estaba involucrada en los hechos que se narran en dicha película. Sin embargo, para los efectos de este curso, es importante saber y conocer de qué se tratan las narraciones procesales. Estas narraciones que la realizan el demandante en su escrito de demanda a partir de los enunciados de hechos, conforme así lo exige incluso el artículo 424, inciso sexto del Código Procesal Civil, en la cual se exige de que en la demanda se enumere los hechos en forma clara y ordenada. De manera que en el fondo está exigiendo de que se narre cómo, desde el punto de vista del demandante, ha ocurrido
o acontecido los hechos que sustentan la pretensión demandada. Lo mismo ocurre con el demandado al contestar la demanda, la que tiene que también enumerar los hechos que sustentan su absolución. Esto significa de que se va a efectuar una narración con enunciados de hechos que al final son proposiciones de verdad que tienen que estar sometidos a la probanza. Por tal razón, que lo que tiene que probarse son enunciados de hechos, mas no se prueban las posiciones jurídicas o argumentos jurídicos que también se exige que sean formuladas y planteadas al interponer una demanda o al contestar los mismos. Por tal razón, si bien es cierto, existe conexidad en enunciar los hechos y asimismo en invocar los argumentos jurídicos, también es cierto lo que tiene que probarse es los hechos o enunciados de hechos que realiza una parte procesal, en este caso el demandante o el demandado. Por tal razón, se exige que las narraciones procesales deben ser coherentes, deben ser ordenados, verosímil y asimismo persuasivos. Pero ello no es suficiente, sino que también deben ser verdaderos. Sin embargo, el juez tiene la decisión final de establecer qué narración es coherente, es ordenada, es persuasiva, es verosímil y sobre todo que sea verdadera. Esta narración que lo puede realizar tanto el demandante o la parte demandada es la que va a coger el juez en su decisión final a partir de los enunciados de hechos que realiza una parte procesal y que ha sido debidamente acreditada, debidamente probada. Al final, lo verdadero equivale a lo probado. Por tal razón, la narración final que realiza el juez tiene características de ser un conjunto de enunciados de hechos, de ser neutral, toda vez que el interés que tiene el juzgador es la de dar una decisión justa y fundada y debidamente motivada por encima de los intereses particulares que pueda tener. Y asimismo, esa narración que el juzgador plasma en la sentencia o la decisión final es verdadera, teniendo en cuenta que se sustenta en hechos probados.
en un proceso judicial, quienes dan razón, los abogados, en su escrito de la demanda, o al contestar la demanda, y que plantean probabilidades o percepciones de una aproximación a la verdad que ellos consideran. Y no están obligados, tanto los abogados como las partes procesales, a decir la verdad. Situación distinta es la de los testigos. Los testigos también narran los hechos que según ellos han percibido y están en la obligación de decir la verdad. Caso contrario, toda vez que están sujetos a juramento, incurriría incluso en delito de perjurio o delito contra la administración de justicia. Es en esta parte de los testigos que narran la totalidad o parte de un acontecimiento que están sujetos a un interrogatorio directo y también a un contrainterrogatorio. Es por eso que en este presente curso se ha dado las lecturas de Giancarlo Garofrio y de Paul Ekman, que justamente esas lecturas plantean la forma y modo cómo realizar un contrainterrogatorio y en qué casos, a efectos de descubrir la verdad o descubrir si un testigo está mintiendo, y asimismo en qué circunstancias y con qué objetivo puede realizarse un contrainterrogatorio. Por tal razón, atendiendo que el testigo también narra parte de una historia o la totalidad de una historia respecto de un hecho ocurrido, es que en este curso también se incidió en que se lea dichas lecturas. Me parece interesante que se toque este tema de las narraciones, versiones y hechos, toda vez que tiene relación en la forma como plantearse una demanda, narrando los enunciados de hechos que deben ser acreditadas de manera coherente, de manera ordenada, persuasiva y sobre todo que sea con la verdad. Es esta narración procesal la que el juez, si se encuentra debidamente acreditada, es la que va a acoger. Caso contrario, dicha demanda, en la forma que ha sido narrada, en la forma que ha sido propuesta y probada, va a ser desestimada. Por tal razón no tenemos, pero tenemos el artículo 200 del Código Procesal Civil, que establece que en caso de que la parte no acredite los hechos que sustentan su pretensión como verdaderos, esta será declarada infundada. Esa es la razón de dicha norma procesal que conlleva que el juez en su decisión final aplique cuando una parte no ha acreditado los hechos o los enunciados de hecho que realicen su demanda. Por tal razón, considero que este curso, en este módulo, en esta parte que se me ha dado plasmar algunas inquietudes,
es que considero que es importante a fin de que tanto los abogados, las partes involucradas, así como los órganos de prueba, como los testigos y el juez, incluso los asistentes que coadyuvan a resolver o proyectar algunas resoluciones, tengan en cuenta cómo ha sido formulada una determinada demanda o una contestación, la narración que ella contiene, así como la versión que considero es la narración desde un punto de vista particular, con un interés particular respecto de un hecho, la que va a llevar a que dicha demanda sea exitosa o no. Gracias por el espacio conseguido.